El enfermero que se convirtió en millonario. La historia de un héroe cotidiano. La sala de emergencias estaba en caos. Gritos, llantos y el constante bip de las máquinas llenaban el aire pesado. Una sinfonía de desespero y esperanza. Javier, a sus 35 años, se movía con tranquilidad entre el frenesí, su dedicación guiando cada paso. Conocido por su calidez y compasión, muchos pacientes lo veían como un rayo de luz en su oscuridad. Pero esa luz estaba a punto de desvanecerse. La carga emocional pesaba en su pecho. Cada vida que intentaba salvar se convertía en un ladrillo más en su carga. Era otra noche sin final, cuando de repente una ambulancia irrumpió. Traía más de lo que cualquiera podía manejar. Un accidente vehicular masivo, un choque que dejó a decenas en el suelo. Las puertas se abrieron y la escena estalló con un torbellino de cuerpos y gritos. Javier se convirtió en un torbellino, atendiendo a cada uno como si fueran sus propios seres queridos. Pero entre la multitud, ¿quién era ese hombre? ¿Qué historia traía consigo? En medio de los intentos por estabilizarlo, un objeto cayó de su chaqueta. Un sobre. La curiosidad lo llevó a abrirlo. Sus pulsaciones se aceleraron al descubrir que estaba lleno de dinero en efectivo, más de lo que había ganado en años. Para alguien como Javier, que apenas podía hacer frente a las cuentas del mes, esa cifra era un sueño. Pero lo que pensó que podría ser su salvación rápidamente se convirtió en una pesada carga moral. ¿Debería devolverlo? Era el dinero de alguien, probablemente su único alivio en ese momento crítico. Aún así, la tentación lo consumía. Podría usarlo para pagar la educación de su hijo, para su madre enferma, para salir del apuro. ¿Tomar el dinero significaba abandonar sus principios? Mientras se debatía en su propio dilema, el hombre, recuperando un atisbo de conciencia, murmuró: «Llévatelo, antes de que otros lleguen». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿Quiénes eran esos otros? En un instante, sintió que el peso de una decisión lo aplastaba. Su trabajo era ayudar, salvar vidas. Pero en ese momento, no solo se trataba de vida o muerte, era una lucha interna entre su ética y una oportunidad inesperada. El dolor y la presión aumentaban. La sala aún vibraba con el fragor del caos. Él estaba atrapado entre lo correcto y lo que podría cambiar su vida para siempre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad es? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El sudor le corría por la frente. Javier miró al hombre nuevamente. Su mirada había cambiado. Ya no era el rostro desvanecido por el dolor. Ahora había una chispa de vida que iluminaba sus ojos. Llévatelo, antes de que otros lleguen. Esa advertencia resonó en la mente de Javier. Mientras la escena continuaba su caos, sintió que el peso del sobre en su mano se hacía más pesado que nunca. La confusión se mezclaba con la adrenalina, y sus decisiones comenzaron a desdibujarse en la bruma del momento. ¿Debía tomar el dinero?
La pregunta se repetía infinitamente, martillando su conciencia. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Javier giró instintivamente hacia la puerta. Un grupo de hombres entró como una tormenta. Sus miradas eran frías, fijas. Sus chaquetas negras y sus gestos decididos hablaban de una autoridad que helaba el ambiente. ¿Qué estaban haciendo aquí? Ese sinfín de preguntas abría un abismo de miedo en el pecho de Javier. Uno de ellos, un tipo robusto y con una cicatriz en la mejilla, se acercó al hombre inconsciente. «¿Dónde está el dinero?», exigió, como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. El ambiente se volvió denso. El aire se llenó de tensión. Javier se quedó inmóvil. Justo cuando el hombre a su cargo comenzaba a abrir la boca para decir algo, el robusto extendió su mano, acercándose al sobre que aún residía en la chaqueta del herido. «Mío», aulló, tirando el objeto hacia sí con un movimiento rápido. La escena se fue oscureciendo. Era obvio que este no era un simple accidente. Había algo más en la historia de aquel hombre que no debía salir a la luz. Los gritos de los demás enfermeros se mezclaron con el murmullo de inquietud de los testigos. «¡Fuera! ¡No pueden estar aquí!», gritó Javier, pero su voz se perdió en la barbarie. El intruso ignoró su protesta y fisgó el contenido del sobre. Su expresión se transformó de desprecio a sorpresa. «Esto no estaba en el trato», murmuró, visiblemente agitado. Javier sintió que una oleada de peligro lo arrastraba. Ahora no era solo dinero. Había algo oscuro detrás de aquello. Una vida amenazada. Una serie de secretos que se entrelazaban con los gritos que aún resonaban en la sala de emergencias. Justo en ese instante, el paciente inconsciente despertó, sus ojos ahora completamente abiertos, llenos de terror. «¡Shh! No lo hagas», chilló, dirigiéndose al hombre robusto. «Ellos vendrán por todo. A mí no». Sus palabras, cargadas de pavor, hicieron que el tiempo se detuviera. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. La revelación le golpeó como un mazo en la cara. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué había tanto aturdimiento en su voz? En un instante la sala de emergencias parecía no ser un lugar de vida, sino un campo de batalla. La urgencia por salvar vidas de Javier estaba en juego. No solo debía atender al herido, sino decidir si debía hablar, entrar en el juego del peligro. Los ojos del hombre robusto se encontraron con los de Javier, y en ese cruce de miradas se sembró una conexión inquietante. «Tú sabes lo que hiciste», murmuró con una voz helada, lanzando una advertencia que hizo que el corazón de Javier se encogiera. De repente, no solo se trataba de una elección ética, sino de una lucha por la supervivencia. ¿De qué estaba hecho realmente el hombre que había salvado? La sala, al caótico sonido de las máquinas, iba perdiendo sentido, y en un giro aterrador, el camino que había elegido su vida se oscurecía progresivamente. Todo había cambiado. Javier sintió el frío sudor deslizándose por su frente. La tensión se palpaba en el aire. El rostro del hombre robusto lo atravesaba con su mirada, y en ese momento, la sala de emergencias ya no era un lugar de salvación, era un campo de batalla. «Tú sabes lo que hiciste». La voz del hombre resonaba en su mente como un eco.
Cada segundo parecía alargarse. El caos se desvanecía, y la única realidad era la amenaza que lo acechaba. El paciente inconsciente, que había despertado, gritó. Su voz quebrada llenó el espacio. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, Javier notó algo inusual en la chaqueta del hombre herido. Un destello plateado. Un pequeño objeto que no había visto antes. Una llave, de las que abren algo más que simples puertas. La tensión aumentó. El robusto y sus hombres estaban cada vez más alterados. No tienes idea de con quién te metes. Un grito estalló como un trueno. Javier comprendió que el tiempo se agotaba. La vida del hombre, su vida, y quizás incluso la de su familia, estaban en juego. «Llévatelo, llévatelo», insistía el herido, su rostro al borde de la desesperación. Las palabras resonaban como una alarma en el corazón de Javier. No sabía qué estaba en juego, pero la urgencia en la voz del hombre le decía que era más que un simple sobre lleno de dinero. De repente, el hombre robusto se abalanzó sobre el herido, pero Javier actuó en un instante. Con un movimiento rápido, agarró la llave y la apretó en su mano. La decisión era clara. Tenía que proteger al hombre a su cargo. Sin pensarlo, gritó. «¡Alto! ¿Qué carajo está pasando aquí?» La sala se volvió un tumulto. Los pacientes miraban, algunos temblando. Las miradas pasaban entre Javier y el robusto. El dinero, la llave, el oscuro misterio, todo colisionaba en su mente. Pero lo inesperado ocurrió. El robusto se detuvo en seco. Su mirada cambió. «Espera», dijo, retrocediendo un paso. «Esa llave no puede estar aquí». Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué sabes de la llave?», cuestionó Javier. La tensión se cortaba en el ambiente. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Alguien en la sala pareció reconocer la situación. Un hombre mayor, en una esquina, dijo con voz temblorosa: «No es solo dinero, eso es un legado. Nadie debe tenerlo». Las palabras del anciano resonaron. «¿Legado?», Javier preguntó, confundido, pero el robusto frunció el ceño, maldiciendo entre dientes. «Tú has cometido un error, enfermero». Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, la atmósfera cargada de un miedo palpable. Sin más aviso, un estruendo interrumpió la escena. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Sus sombras se alargaron, y una sensación helada recorrió el cuerpo de Javier. «Nadie se mueve. Esto es una orden», gritaron con voces autoritarias. La mirada del robusto se volvió hacia ellos, y su expresión cambió radicalmente. «Sácame de aquí», susurró, como si supiera que su vida dependía de ello. De repente, lo que parecía una simple pelea por un sobre se convertía en una espiral oscura de traición y secretos. Todo había cambiado. Javier sintió que sus piernas temblaban. Él no estaba preparado para esto. La sala, que antes era su zona de confort, ahora era un laberinto de peligro. La llave en su mano parecía arder. Tenía que decidir en ese instante: salvar al hombre herido o hacer frente al caos que se desataba ante sus ojos. El rostro del robusto, en un giro inesperado, se transformó en el de un antiguo amigo de la escuela. Javier se quedó helado. «Juan», murmuró, el shock paralizándolo. Todas sus certezas se desmoronaron, y en ese momento
sintió que iba a desmayarse. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Juan», murmuró, aturdido. El robusto que había estado a punto de hacer daño no era un desconocido. Era su antiguo amigo, alguien con quien había compartido risas y sueños en la escuela. La incredulidad lo invadió. Todo lo que había creído se sacudía en su pecho. Juan se acercó, su mirada perdida y temerosa. «Javier, no tienes idea de lo que está pasando». Su voz era un susurro, y la desesperación en su rostro era palpable. Pero antes de que pudiera responder, los hombres armados que acababan de entrar se abalanzaron hacia ellos, desatando el caos. «¡Largo de aquí, todos!», gritó uno de los hombres con una voz desgarradora. Javier sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la vida misma estuviera siendo extraída de la sala. Fue como si una marea oscura hubiera invadido el lugar, arrastrando a todos hacia un abismo de peligro inminente. La multitud empezó a gritar. Algunos intentaron escapar, pero los hombres armados cerraron filas y fueron bloqueando las salidas. La sala de emergencias, que siempre había simbolizado salvación, se había convertido en una cárcel. Entonces el hombre herido, que había estado en el centro de todo, gritó con una fuerza inesperada: «No lo hagas, Juan. No puedes confiar en ellos». El rostro de Juan se congeló. «¿Qué? ¿Tú sabes algo?». Su voz temblaba, y Javier pudo ver cómo la confusión y el miedo se debatían en su amigo. Era como si de pronto una sombra oscura se hubieran alzado entre ellos, y de repente el tiempo se congeló. Los hombres armados interrumpieron el intercambio. Se acercaron a Javier y Juan. Sus miradas reflejaban una mezcla de ansiedad y violencia. «¿Tienes algo que no debería estar aquí, enfermero?», preguntó uno de ellos. Era una amenaza disfrazada de pregunta. Javier sintió la presión del sobre en su bolsillo. «No sé de qué hablas», intentó, pero su voz sonó temblorosa. Miró a Juan, que parecía estar en un torbellino de emociones. Los recuerdos felices de su infancia se desvanecían y eran reemplazados por esta oscura realidad. «Dame la llave, Javier», gritó Juan. Su voz era un grito desesperado. «Es nuestra única salida». La revelación le golpeó. «¿Nuestra salida? ¿A dónde? Porque hay un legado, Juan. ¿Qué has hecho?». Cada palabra era un golpe e interrogante, pero en esos segundos, antes de que Juan respondiera, un estruendo ensordecedor retumbó por los pasillos de la sala, un sonido que resonó como un trueno aterrador. La puerta trasera se hizo añicos, y un grupo armado irrumpió en la sala. A esos hombres no les importó el caos. Abrieron fuego. El caos se desató completamente. Las balas silbaban como un viento gélido. Javier sintió una oleada de horror. Con cada disparo, el pánico se apoderaba de los presentes. «Sáquenos de aquí», gritó Juan, sus ojos llenos de lágrimas. La angustia lo consumía. Javier comprendió, más allá de su miedo, que tenía que proteger a todos. De repente, en una fracción de segundo, todo cambió nuevamente. Uno de los hombres, en medio del tiroteo, se volvió hacia Javier, levantando el arma. «Tú, dame el sobre», rugió. En ese momento, todo pareció congelarse de nuevo. Un grito desgarrador rompió el aire y un disparo resonó. Javier vio cómo el hombre que había tenido la llave en su mano se desplomaba como un árbol en el viento. Todo se llenó de humo y gritos. En medio de la confusión,
El ojo de Javier encontró a Juan, que gritaba y se movía con furia. No, no hables. Pero la mente de Javier estaba abrumada. La pelea, la traición, el dinero, la llave, todo giraba como un torbellino. Pero el giro más cruel estaba por llegar. Mientras todo estallaba a su alrededor, el hombre que había caído reveló en su pecho un dispositivo, un pequeño explosivo que había llevado escondido. «¡Esto se acaba!», y un hilo de voz justo antes de que la explosión iluminara la sala, arrojando a Javier y a todos los demás en un caos indescriptible. En un instante, todo lo que conocía se disolvió en el aire. El dolor, el miedo, la confusión, ahora se transformaron en un oscuro destino, dejando a Javier en la robada expectativa de una vida que nunca imaginó que viviría. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué había sido real? Quedó atrapado en un abismo de incertidumbre, donde la verdad se había convertido en un eco de gritos, y el futuro era nada más que un susurro aterrador. La explosión resonó como un trueno. Javier fue lanzado al suelo. Los gritos y el caos se desvanecieron en un eco lejano. Su pecho ardía, pero no podía permitirse el lujo del dolor. Mientras se recuperaba, la sala de emergencias pareció transformarse en un laberinto de escombros y gritos. El humo lo envolvía. Se sobrepuso al desasosiego, buscando a Juan entre la confusión. ¿Dónde estaba? La visión se nublaba, pero se obligó a levantarse, sintiendo el pulso de la adrenalina en su cuerpo. El ambiente era un caos. Hombres armados corrían entre los heridos, y uno de ellos goteó sangre por su frente, sus ojos desenfrenados buscando soluciones en el horror. «Javier». La voz de Juan quebró el aire, llamándolo desde un rincón oscuro. El aire estaba cargado de desesperación. Javier se lanzó hacia él, pero lo que vio lo detuvo en seco. Juan estaba semitumbado, con una mano en su abdomen, la sangre empapando su camiseta. «No, no, esto no puede estar pasando», murmuró. El corazón se le encogía. «¡Juan, aguanta!». Los gritos de Javier se perdieron en el bullicio. Juan sonrió débilmente. No era solo el dinero, Javier. La revelación lo golpeó como un puño. ¿Qué quería decir con eso? En ese momento, otro disparo resonó, astillando la calma de lo que quedaba de la sala. El robusto, el viejo amigo, ahora se desmoronaba. «¡La llave! ¡Javier, la llave!». Javier sintió su estómago retorcerse. «¿Qué llave?». «¡Qué legado!». La urgencia se hacía insoportable. Sabía que el tiempo era carne de cañón. Se acercó a su amigo, empapado de miedo y confusión. «Explícame, Juan», gritó, su voz ronca por la desesperación. Juan apretó los dientes. El dinero no era solo dinero. Tenía una conexión, un secreto familiar. Lo que contiene podría costar vidas, no solo la mía. Cada palabra de Juan era como un grano de arena que caía, sumando un abismo de creciente tensión. Justo en ese momento, sintió un contacto detrás de él, un susurro detrás de su espalda. Javier se giró, y los ojos de uno de los hombres armados estaban fijos en él, llenos de furia. «Dame el sobre», demandó, su voz como un cuchillo afilado. Javier tomó aire. Estaba entre la espada y la pared. Sabía que su vida y la de Juan dependían de esa llave. Pero antes de que pudiera responder, Juan exclamó: «¡No! ¡Detente!». La súplica resonó, y en un giro inesperado, Juan levantó su mano herida,
revelando un pequeño dispositivo que brillaba débilmente. «Es un rastreador. Tienes que desactivarlo, Javier. La vida de todos está en juego». El tiempo se detuvo. La ira del hombre armado se transformó en incredulidad. «¿Un rastreador?», murmuró, tan confundido como Javier. «Sí, lo implanté en mí. Si el dinero cae en las manos equivocadas, ellos vendrán a buscarnos». La verdad estalló en la sala como una ola violenta. Sudor frío recorrió la espalda de Javier. Había estado sosteniendo el destino de todos sin saber. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que esos hombres llegaran? «¡Déjame!», gritó el hombre armado. Pero los murmullos de los demás comenzaron a crecer. Un anciano en la esquina gritando algo incomprensible. La tensión se transformaba en algo más grande, más oscuro. Todo se movía alrededor de ellos como un torbellino de peligro. Pero un último golpe llegó. Otra explosión, esta vez más cerca. La sala tembló. Una sombra se alzó en la entrada, un hombre conocido. Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué tú?», murmuró. La conmoción lo ahogaba. Era el jefe de Juan, alguien que había desaparecido, alguien profundamente involucrado. Ahora estaba allí, observando, como si todo hubiera sido parte de su plan. «No puedo dejar que esto termine así», clamó, como si hubiera estado en el fondo de una tormenta sin salida. La verdad se alzó como un monolito entre ellos, revelando una historia más intrincada de lo que nunca imaginó. La sala se detuvo, y en su mente, los ecos de la tragedia ya estaban tejiendo un nuevo destino. Tenía que decidir entre salvar a su amigo o enfrentar el abismo de poder y traición que se alzaba ante él. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué había hecho realmente su amigo? ¿Y qué verdad se desataba, dejándole ahogado en un laberinto de secretos y decisiones que nunca pensó que tendría que afrontar? El futuro se oscurecía. Semus y todo lo que había dado por sentado comenzaba a desvanecerse. Javier sintió que la sala podía... La revelación de Juan, el rastro de secretos familiares, lo dejaba atónito. Pero no había tiempo. Los hombres armados avanzaban, y el estruendo de los disparos aún resonaba en su mente. La urgencia aplastaba su pecho. «¿Qué legados, Juan? Háblame». La desesperación brotaba de cada una de sus palabras, pero su amigo, debilitado y ensangrentado, apenas podía sostenerse. La llave es más que un simple objeto. Abre la puerta a un pasado que muchos quieren mantener oculto y están dispuestos a matar por ello. Antes de que pudiera asimilarlo, el hombre armado que había exigido el sobre atrajo su atención de nuevo. Su voz cargada de furia. «Dame la llave, enfermero. No tienes idea de lo que has desatado». Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La amenaza era clara. Pero en medio del descontrol, Juan levantó su mano hacia Javier. «Espera. Si se enteran de lo que realmente hay detrás, nadie estará a salvo». Los hombres armados se miraron, y el ambiente se tensó aún más. Javier no sabía si debía darle la llave o proteger a su amigo. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó. Un anciano en una esquina, pálido y tembloroso, se agitaba. «Es cierto, los secretos deben morir. Nadie debe saber». Su voz, un eco de angustia, provocó murmullos entre la multitud. «¿Qué secreto?», preguntó Javier, su mente corriendo en múltiples direcciones.
Pero no había respuesta. El hombre armado clavó su mirada en Javier. No estamos aquí para juegos. El rastreador vuelve a encenderse. Ahora. Su voz era un rugido, y la sala pareció congelarse. En un giro inesperado, uno de los hombres armados, a espaldas de Javier, agachó la cabeza como si recibiera órdenes. Un parpadeo y todo se volvió un caos. Las paredes de la sala de emergencias se sacudieron. Un grupo de hombres comenzó a atacar a los armados. No eran solo hombres de seguridad, eran policías. Javier sintió una mezcla de confusión y terror. «Deténganse todos, es una trampa», rugió un oficial, pero el ruido era ensordecedor. Las balas, la gritería, la confusión. Juan, aferrándose a la chaqueta de Javier, dijo: «Creí que ellos estuvieran detrás de esto. Pensé que eran amigos, pero...». Su voz se desvanecía, y sus ojos, llenos de dolor, parecían mirar a través de Javier. Justo cuando las especulaciones fluyeron, un hombre del grupo de policías, con una insignia brillante y una mirada penetrante, se acercó directamente. «Javier, eres un testigo. Confía en nosotros». Pero ¿en quién podía confiar? La dinámica se viró de nuevo, y Javier sintió que su mundo se construía y desmoronaba en un instante. Los disparos continuaban, los gritos aumentaban, y entre el desenfreno, los ojos de Juan se apagaban lentamente. «La llave, Javier. No la entregues. Es lo único que puedes usar para protegernos». Los rostros comenzaron a desdibujarse, y Javier, sintiendo la presión del miedo y la urgencia, en un momento de claridad, vio la imagen de seguridad personal en su mente. Todo lo que había creído, cada relación, cada conexión, se desmoronaba a su alrededor, como si todo fuera un juego de ajedrez donde él no era más que una pieza. Entonces, de repente, el anciano gritando dio un paso hacia adelante, la mirada fija en Javier. «Es tu elección, pero si das la llave, todo terminará mal. No somos lo que creías». Las palabras del anciano se hundieron en Javier como una piedra en el agua. Fue un instante, un segundo, donde cada relación que había conocido, incluida la de Juan, se puso en duda. Las lealtades estaban en el aire, como un lienzo por rasgar. «Dame la llave», retumbó la voz del hombre armado, la desesperación de Juan resonando en su mente. Fue un instante decisivo, el tipo de elección que redefine vidas. Y todo lo que había creído, todo lo que lo formaba, ahora se tambaleaba. Javier contuvo el aliento, el corazón a punto de estallar, y finalmente recordó lo último que dijo Juan. La llave no solo abre puertas, puede destruir. La sala era un campo de batalla, y su vida y la de Juan estaban por decidirse. Con el caos desgarrando la escena, su decisión estaba latente: entregar la llave o proteger el legado oculto que podría marcar el final para todos. La tensión cargaba el aire. El futuro estaba en un hilo. Todo estaba a punto de cambiar, de un momento a otro, y Javier no sabía qué ocurriría. Pero el eco de la traición ya resonaba en su mente. Javier sintió que la sala estaba a punto de explotar, y no solo por el estruendo que resonaba a su alrededor. La tensión del momento se había vuelto insoportable. Con los hombres armados gritándole y el dolor en el rostro de Juan, no podía permitir que su viejo amigo simplemente se desmoronara. «Dame la llave», exigió de nuevo el hombre armado, su voz atronadora. Javier sentía que el sudor le corría por la frente mientras el corazón le golpeaba en el pecho.
Cada segundo contaba. La mirada desesperada de Juan no hacía más que impulsarlo a actuar. Pero, ¿qué debía hacer? Entregar la llave. La sala estalló en caos nuevamente. Un grito resonó, y en una fracción de segundo, una sombra oscura entró. Un desconocido que parecía haber escapado de una película de acción. Vestía ropa oscura y portaba una pistola. ¡Todos al suelo!, gritó, y de inmediato la multitud se arrojó al suelo. El miedo palpaba en el aire. «Vámonos, Javier», dijo Juan, su voz apenas un susurro entre el clamor. Pero justo en ese instante, algo se movió en la esquina de Javier. Una placa, una lámpara que caía. El hombre que había irrumpido en la sala alzó su arma y disparó. Una bala pasó silbando justo por su lado. Javier se lanzó hacia Juan, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el hombre que exigía la llave disparó su arma. Un disparo resonó y Javier sintió que el tiempo se detenía. Miró hacia adelante y vio la figura robusta de Juan, sacando una pistola de su chaqueta, apuntando hacia el hombre armado. «¡Atrás! ¡Aléjate de mí y de él!», gritó. Los ojos de Javier se abrieron como platos. «Juan, no. ¿Qué estás haciendo?». La confusión se transformó en horror cuando otro hombre armado se giró hacia Juan, su arma lista. En un giro dramático, Juan disparó primero. La bala impactó. El hombre cayó al suelo y el sonido del disparo resonó, haciendo eco entre las paredes de la sala de emergencias. Pero no fue solo un disparo. Fue el disparo que desató una guerra. Otro hombre armado cayó desde el suelo. El fuego había comenzado. «No puede estar pasando», Javier gritó, su voz rota. La sala estalló en un completo desgobierno. Gritos, caos. Todo se volvió un río de sombras. Y luego el giro que lo cambió todo. Juan se giró hacia Javier, sudoroso y con el rostro desencajado. «¿Qué has hecho, Juan?», preguntó Javier, horrorizado. La figura de su amigo ya no era familiar. Ya no era el hombre con quien había jugado de niño. «¡Eran amigos!», gritó Javier entre lágrimas. Juan lo miró, y en sus ojos Javier vio algo que le heló la sangre. Una oscuridad profunda. «Eran nuestros amigos, Javier, pero ya no lo son. Ellos te buscan a ti, y ahora somos como piezas de ajedrez en este juego. Ya no hay vuelta atrás». El caos aumentaba. La gente comenzaba a huir. El sonido de los gritos se mezclaba con los disparos. Pero lo peor vino cuando Javier miró a otro lado. Un par de ojos lo observaban desde el ángulo de la sala. Eran los ojos de una joven que había estado en la sala. Un rostro que conocía muy bien. «¡María!», gritó. Ella le hizo un gesto rápido, una señal. Todo comenzó a cobrar sentido. María no solo era una auxiliar, era la conexión, era parte de todo esto. «Detente, Javier. Tienes que dejar atrás la llave». La bomba estalló en su mente. Todo encajaba. El legado, la traición, el dinero. El verdadero juego nunca fue entre hombres armados y ellos. Era algo más profundo. «María, ¿eres parte de esto?». La desilusión lo apretó como un puño. La confusión se transformaba en una herida abierta. La tensión en la sala se intensificaba. Levantó la mirada a Juan, que ahora parecía más un extraño. «¿Y realmente está pasando aquí?». El tiempo se desplomó en un silencio aplastante.
La verdad parecía desmoronarse sobre ellos. La joven se acercó a Javier, un brillo de determinación en sus ojos. Hay cosas que no entiendes, Javier. Se trata de sobrevivir. Todo lo que creíste ya no cuenta. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las lealtades, las amistades, incluso su propia vida estaban en juego. Y en un instante, con una explosión de rabia, se dio cuenta de que la clave del legado no era el dinero, sino el control de sus destinos. María, Juan, tenemos que salir de aquí, gritó, pero cada palabra parecía un ladrillo más en el muro de su confusión. La sala de emergencias, el lugar que había sido su vida, era ahora un laberinto de traición. Y el futuro, un misterio oscuro. La verdad tan cerca, pero tan lejos. Javier parpadeó, intentando captar lo que estaba sucediendo. La solución parecía estar al alcance, pero cada vez que miraba a Juan, su viejo amigo, la confusión se profundizaba. La sala era un caos, el sonido de los disparos resonando con un eco ensordecedor. «Juan, tenemos que salir de aquí», repitió, la urgencia apretándole la garganta. Pero Juan, con cara de agonía, seguía apretando su abdomen, como si cada respiración fuese un esfuerzo monumental. Lo que tienes en tus manos no solo es una llave, Javier, es un mapa, una guía, dijo Juan, entre dientes, esforzándose por encontrar fuerzas. Te llevará a un lugar que ellos no quieren que encuentres. El legado es un poder. Con cada palabra, la realidad se volvía más oscura. Antes de que Javier pudiera responder, un grito desgarrador llenó la sala. Una enfermera joven, que había estado cerca de ellos, se desmayó al ver todo el horror. Las balas seguían silbando. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Todo se desmoronaba a su alrededor. «María», gritó, recordando que la joven era más que una simple auxiliar, era parte del enigma. Se volvió hacia ella en un intento de alcanzarla, pero la situación era cada vez más peligrosa. Los hombres armados comenzaban a moverse con más prisa, buscando a quienes podían atraparlos. El fuego de las armas ya había dejado varios heridos en el suelo. «Dame la llave, Javier», murió el grito del hombre armado nuevamente, su voz cargada de desesperación. Y un grito que resonaba como una orden, y Javier, temblando, entendió que no había forma de entregar lo que aún no comprendía del todo. Fue entonces que, en medio del caos, un sonido distintivo se alzó por encima del estruendo. Un teléfono sonando. Javier se congeló. Era su propio teléfono, vibrando en su bolsillo. ¿Cómo podía ser? Nadie sabía que estaba allí. Salió de su ensimismamiento y lo sacó. El número no era familiar. «Contesta», dijo Juan, sus ojos llenos de desesperación. Javier dudó, pero la urgencia lo empujó a aceptar la llamada. «Oye, ¿quién está ahí?», preguntó, tratando de ser firme. «Javier, eres un blanco, tú y la llave». La voz era baja, casi un susurro. «Tienes que entenderlo. Ellos están detrás de ti. Si no actúas rápido, todos pagarán las consecuencias». «¿Cómo sabes eso?», Javier preguntó, el corazón latiéndole a 1000. Pero antes de que la persona al otro lado pudiera responder, una explosión resonó desde el pasillo adyacente. La sala tembló, el suelo
Se sacudió, las luces titilaron y finalmente se apagaron, sumergiéndolos en la oscuridad. ¡Juan! Javier gritó, buscando su mano, su presencia. Todo se volvía un torbellino, una pesadilla de sombras y humo. Su sentido de dirección se perdió, y mientras buscaba a su amigo, una figura emergió de entre la oscuridad. ¡Sálvate, Javier!, gritó Juan, su voz estremecida. ¡Déjalos! ¡No tienen piedad! Pero en ese momento, la figura en la oscuridad dio un paso hacia adelante. Era la enfermera, pero no estaba sola. Con ella había un grupo más grande. Todos llevaban el mismo símbolo en sus chaquetas, y su rostro se iluminó con una sonrisa inquietante. Gracias por mantener la llave, Javier. Sabíamos que vendrías. Al final eres más útil vivo que muerto, dijo la enfermera, que había sido la última persona en la sala a la que había querido salvar. Su voz en un susurro era fría, como el acero. ¿Qué es esto?, Javier murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La verdad lo golpeó como un martillo. Todos ellos estaban en el mismo bando. Durante años había estado atrapado en un juego más grande, y los amigos que creía conocer eran solo piezas de un tablero que ni él podía imaginar. Las miradas de los otros hombres armados cambiaron hacia él. Te dijimos que eras un blanco, Javier, pero también un activo. Tu vida, tus elecciones. El hombre armado hizo un gesto dramático. Pueden significar el fin de este juego, o el comienzo del verdadero legado. La sala de emergencia se convirtió en un lugar del que no podía escapar. Las relaciones que había creído sinceras se desvanecieron. Cada persona a su alrededor revelaba un secreto. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba en un instante. ¿Es esto una trampa?, su mente gritaba. Pero su débil respuesta fue interrumpida por otro grito. Esta vez, detrás de ellos, un hombre vestido de civil entró con una mirada de terror, gritando que habían cerrado todas las salidas y que estaban a punto de llegar más. No los dejes entrar, Javier. Tienen que pagar por lo que han hecho, dijo Juan con furia, y Javier simplemente sintió un nudo en la garganta. De repente el impulso de salvar a su viejo amigo chocaba con la verdad revelada. Mientras se tambaleaba entre decisiones, entre la cruda revelación que transformaba toda su realidad y el caos inminente que lo rodeaba, la única constante era el eco de la traición en su mente. ¿Qué debía hacer? ¿Actuar sobre las palabras de Juan? ¿Sobre la revelación horrorosa de que aquellos que creía conocer siempre estuvieron jugándole al engaño? La explosión que antaño iluminó su vida, ahora oscurecía su futuro. ¿Tendría la fuerza para elegir sabiamente? Las palabras de la enfermera resonaron en la mente de Javier como un eco incesante. Cada segundo se sentía como una bomba de tiempo, y la atmósfera de la sala era densa, casi irrespirable. Todo lo que creía conocer estaba en juego. El hombre, su amigo, que una vez rió a su lado, era ahora un extraño con una pistola. Su corazón latía desbocado. ¿Qué legado?, preguntó Javier, su voz temblorosa aunque decidida. La presión en su pecho se volvía insoportable. ¿Qué más había sucedido fuera de su vista? «Tienes que dejar la llave», gritó Juan, pero su voz resonó como un susurro ahogado entre el clamor. Javier miró a su alrededor. La enfermera y los hombres armados formaban un círculo a su alrededor, como si fueran caza de una presa. El caos tenía la forma de sombras danzantes, gritos y la sangre manando de aquellos que ya no podrían ayudarles. En ese instante, un estruendo desgarró el aire.
La puerta, que antes parecía un refugio, se desmoronó bajo la fuerza de una explosión. La sala se iluminó por instantes con un fuego intenso, y Javier fue arrojado contra la pared. El impacto lo dejó aturdido. Su visión se nubló, y el ruido se convirtió en un estruendo distante. «Javier, despierta», oyó apenas. Juan se mezclaba con el llanto de aquellos que intentaban comprender la magnitud de la locura en la que estaban. Él levantó la vista, y lo que vio lo paralizó. Desde la nube de humo, una figura familiar emergió con una intensidad carismática. «Alejandro», gritó, el nombre escapándose de sus labios. Era su hermano, el que había dado por perdido años atrás, atrapado en un mundo oscuro y lleno de secretos. «Vámonos, Javier», le gritó, extendiendo la mano hacia él. La mirada de Alejandro reflejaba un mundo que Javier nunca imaginó. El caos continuaba a su alrededor, pero el momento se detuvo. La conexión que sintió fue eléctrica, una chispa de esperanza en medio de la tragedia. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó, aturdido y lleno de emociones. Sin embargo, Alejandro no respondió. La urgencia estaba pintada en su rostro. «Ahora no es el momento. Cada segundo cuenta». Se movió con determinación, y Javier notó una herida sangrante en su brazo. Pero antes de que pudiera preguntar, un disparo sonó, y la luz se desvaneció abruptamente. En el caos, Juan había caído al suelo. La escena se transformó en una imagen de horror. «¡No!», gritó Javier, corriendo hacia él. La adrenalina envolvía su cuerpo. Pero cuando se agachó para ayudar a su amigo, su mirada se detuvo en el suelo. Aunque la herida de Juan era grave, lo que realmente le heló la sangre fue la pequeña llave que apenas brillaba en la penumbra, como un faro de traición. Y entonces de la oscuridad apareció un grupo armado que se movía con una precisión aterradora. La sala estaba llena de gente, pero esos hombres tenían una mirada fría que enviaba escalofríos por la columna de Javier. «Entreguen la llave», exigió un hombre, y la tensión alcanzó un nivel insoportable. Fue entonces que mientras el caos se desataba, un rayo de luz iluminó el rostro de Juan. «Es lo único que podemos usar para negociar», gritó. Pero no había tiempo. La voz de Juan comenzaba a apagarse, y la angustia crecía en el pecho de Javier. Mientras miraba a su hermano, todo comenzó a cambiar. Alejandro se puso frente a Javier y sacó una pistola que tenía oculta tras su chaqueta. «No puedo dejar que te hagan daño, Javier. Ya he perdido demasiado», dijo, su tono decidido pero dolorido. Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¡Estás con ellos!», exclamó, el horror llenando su corazón. En ese instante, la verdad se desmoronó sobre él como un castillo de naipes. ¿Era Alejandro aliado de aquellos hombres armados? El terror y la traición se entrelazaron en su mente. «No puedo dejar que caigas en esto. Debes confiar en mí». Pero antes de que pudiera asimilarlo, el rostro de Juan se iluminó. «Es una trampa, Javier. No puedes creérselo». La sala parecía un terreno de tensión. Sus ecos vibraban en sus oídos. Mientras la verdad del juego se desplegaba, un grito desgarrador sacudió sus pensamientos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un disparo resonó nuevamente. Javier giró abruptamente hacia donde estaba Alejandro, su hermano, sintiendo el tiempo congelarse. «¡No!», gritó Javier, pero era demasiado tarde. Alejandro se desplomó al suelo,
dejando a Javier en un abismo de dolor e incredulidad. Las relaciones se desmoronaron y las revelaciones comenzaron a surcar su mente. ¿Qué había sido real? El sentimiento de traición retumbó en su pecho, mientras el caos lo rodeaba. La sala de emergencias, que antes estaba llena de vida, ahora era un campo de batalla de ilusiones y sangre. La confusión reinaba en su mente. ¿Qué significaba realmente el legado? La clave del legado, lejos de ser una simple llave, se había convertido en el símbolo de la devastación. Y, en medio de ello, Javier no sabía si sería capaz de salir de aquel infierno. El futuro se llenó de incertidumbre, mientras el eco del grito de Juan resonaba en su cabeza. Todo estaba cambiado. ¿Quién era realmente su enemigo? El estruendo de la explosión llenó la sala, y por un instante Javier se quedó paralizado, aturdido. La imagen de su hermano Alejandro, caído y herido, lo atravesó como un rayo. «¡No, por favor!», gritó, su voz desgarrada mientras corría hacia él, el corazón golpeando en su pecho como un tambor. «¡Javier!», la voz de Juan lo llamó desde el suelo. Javier se volvió y vio a su amigo, lleno de revuelo y desesperación, tambaleándose entre la vida y la muerte. «La llave. Hazlo por nosotros». La mirada en sus ojos era de dolor, pero también de determinación, como si supiera que todo lo que habían vivido estaba en la cuerda floja. Un nuevo grupo de hombres armados irrumpió, y el caos se desató de nuevo. El humo y el sonido de gritos llenaban el aire, mezclándose con el hedor de la pólvora. La sala de emergencias, que una vez simbolizara esperanza, ahora era un campo de batalla, y Javier podía sentir la presión del tiempo contra su pecho. Javier miró la llave brillante en su mano, el objeto que había desencadenado toda esta locura. «No sé qué hacer», gritó, casi a sí mismo. El peso de todo caía sobre él. El miedo y la traición se apoderaban de su mente. La vida de Alejandro, de Juan, incluso su propia vida, estaban atadas a esa pequeña pieza de metal. En un instante de lucidez, se acercó a su hermano, su voz crujiente. «Alejandro, levántate. Necesito saber la verdad. ¿Por qué estás aquí?». La mirada de Alejandro se endureció, pero no había tiempo para las respuestas. «Porque esta es nuestra oportunidad de salir, Javier. Deja que este caos nos cubra. Solo así podremos escapar». Javier miró alrededor, impotente. Gente herida a su alrededor, sombras inquietas que amenazaban con tragarlos. «Estoy perdido». La desesperación en su voz era palpable, pero antes de que pudiera rendirse, un rayo de luz de esperanza brilló entre la oscuridad. De la nada, un grupo de policías llegó a la sala, sus voces firmes. «Fuera. Estamos aquí para ayudar». Javier se aferró a la oportunidad. «Juan, vamos», gritó, consciente del tiempo corriendo. Fue hacia él y lo ayudó a levantarse, su cuerpo tembloroso pero decidido. Mientras los hombres armados se volvían hacia la nueva amenaza, Javier tiró de Juan y Alejandro hacia la salida. «Salgamos de aquí». Con el corazón en la garganta, se abrieron paso entre los cuerpos y el caos. En el centro de la sala, el sonido de los disparos seguía resonando, pero ahora había un camino. Justo cuando estaban a punto de salir, la contemporización del espacio se rompió. Alguien se interpuso. Un viejo amigo del pasado, el rostro marcado por la traición. «No pueden irse. Necesito esa llave». Sin pensar, Javier sacó la mano con la llave y la sostuvo en el aire, su voz firme.
No tienes poder aquí. No dejaré que te lleves esto. He estado corriendo demasiado tiempo. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. La sala se llenó de murmullos. El caos se hacía eco a su alrededor. En su mente, solo pensaba en una cosa: salvar a sus amigos. Alejandro lo miraba, los ojos llenos de respeto. Juan, aunque herido, sonreía débilmente. El grupo de policías, al ver la confrontación, decidió intervenir, tomando cartas en el asunto. Había sido el momento adecuado. Javier sintió una oleada de alivio, mientras el viejo amigo retrocedía, ahora rodeado por las autoridades. «Esto no se acaba aquí», gritó, su voz retumbando como una amenaza. Y con eso, Javier giró y salió en el último momento, la luz iluminando el futuro incierto. Afuera, la brisa fresca le dio la bienvenida. En su pecho ya no había un peso, solo un ligero alivio. Había sobrevivido, pero con un mayor entendimiento de lo que había perdido: la amistad, la lealtad, todo lo que alguna vez pensó que era importante. Y hasta donde podía ver, el horizonte era incierto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, aún tambaleándose. Javier miró hacia el futuro, un punto de luz en medio de la oscuridad. «No lo sé, pero comenzaremos de nuevo, juntos, sin secretos. La vida continuaría, aunque no sería la misma. Había un camino a seguir, lleno de sombras y luz, de traiciones y redenciones. Pero esa historia, la verdadera historia, apenas comenzaba». Y mientras Javier miraba hacia adelante, sintió la urgencia de compartir su experiencia, de advertir a otros sobre lo que se esconde en la oscuridad. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando. Deja en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría leerte. Y por favor, comparte este video al instante, con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.